que vamos a estar asumiendo que tenemos, pero que no siempre, que cuando lo implementamos puede ser un poco distinto. Creo que ya se metió. Sí, ya está mandando. Va. Perfecto, creo que ya estoy grabando. Muy bien. Otra cosa que ayer mencionó Manuel es lo de las localidades. Las localidades que siempre van a estar descritas por cadenas y números. Algo que también es un detalle ya de muy bajo nivel que no nos vamos a estar enfocando es que normalmente los identificadores queremos que no tengan las palabras reservadas, ¿no? Como el if, then, todo eso, ¿no? Pero fuera de eso, vamos a trabajarlos de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, rápidamente recordamos que una expresión aritmética era pues, o un número o una localidad o la suma de dos expresiones aritméticas, resta o producto. Entonces eso era bastante sencillo. Una expresión booleana era la constante false, la constante true, la igualdad entre expresiones aritméticas, la desigualdad y la negación de expresiones booleanas, conjunción y disyunción. Y aquí es donde el comando es básicamente con lo que estamos modelando lo que es un programa. Y vamos a tener el programa skip, que es básicamente como el punto inicial, el programa más sencillo que podemos hacer. El programa más sencillo es el que hace absolutamente nada. Entonces, es lo que va a modelar skip. Es como el equivalente en listas de nil o null, depende de cómo lo llamen. Es como el punto base. Ajá. Vamos a tener asignaciones, que ahorita vamos a recordar un poquito. Vamos a tener ay, ¿cómo se llamaba esto? Cuando juntamos, era... Ah, se me fue el nombre, pero no importa. Vamos a tener los operadores de control del if y el while, que es básicamente con lo que le estamos dando todo lo que necesitamos. Entonces, a ver, los comandos básicamente van a estar trabajando sobre estados de memoria, ¿no? Básicamente vamos a estar modelando cómo se va cambiando el estado de memoria. El estado de memoria lo vamos a definir mediante una función de asignación, que es básicamente la vamos a estar denotando con sigma. Y es básicamente una función que agarra las localidades de memoria y les agrega un número y les asigna un número natural. Este número natural ya no es una pieza sintáctica. El número natural ya va a ser un objeto matemático en cierto sentido. Entonces, básicamente lo que está modelando es cómo a una distinta variable, a una localidad le estamos asignando un número natural. Aquí hay un detalle de abstracción que quiero hacer hincapié. Cuando estamos recordando cómo se evaluaban, aquí lo que estamos definiendo era la función de la relación de evaluación, que nos va a decir cómo agarramos una pieza sintáctica a través de un estado y la vamos a evaluar a algún objeto matemático. Entonces, aquí esta regla es un poco lacónica, en el sentido de que no expresa mucho un concepto que es muy importante. Aquí está transformando un objeto sintáctico, que es una expresión aritmética n, es decir, un natural escrito en sintaxis, y lo está transformando en un objeto matemático, que lo deja como igual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los objetos matemáticos, como son entidades abstractas, necesitamos de alguna manera de poder comunicarlos. Y entonces, en las matemáticas es común que los objetos matemáticos los describamos mediante piezas sintácticas, es decir, mediante notación. Y como es imposible evitar, como es imposible evitar las expresiones sintácticas para referirse a objetos matemáticos, esta relación se vuelve un poco lacónica. O sea, no dice mucho, pero en el fondo sí está diciendo algo muy importante, es que estamos transformando esta pieza sintáctica en este objeto matemático. Y algo parecido pasa con las localidades. Las localidades son piezas sintácticas y la asignación es una función que toma las localidades y avienta un objeto matemático. Entonces, esto en el fondo es un objeto matemático. Entonces, esto es lo que estamos modelando con esta relación de evaluación. Entonces, recordamos que la relación de evaluación nos dice que lo que tengamos aquí, la pieza sintáctica que tengamos aquí mediante la asignación, se va a evaluar a este objeto matemático. Ajá. Entonces, las reglas eran muy sencillas. Cuando teníamos esta expresión sintáctica,
pues primero teníamos que evaluar este cachito y decíamos que pues nos avienta este número natural y luego evaluamos este otro cachito, nos avienta este otro número natural y aquí escribimos este tercer número natural. Algo aquí que puede ser un poco confuso es que este signo más es el más el más como objeto sintáctico y este signo más se convierte en el más de los números naturales. Abusamos de la notación porque de nuevo necesitamos notación para referir a los objetos abstractos que son los números, pero sí hay que hacer hincapié en eso. Entonces las reglas con la resta y con el producto son más o menos semejantes. Y pues aquí ya ayer había visto unos ejemplos de derivaciones. Voy a hacer otros ejemplos, ¿va? Su examen semanal básicamente es también hacer un poquito de evaluaciones, entonces no va a ser muy complicado. Entonces imagínense que tenemos... ¿Hasta ahorita hay dudas? ¿Todo va bien? ¿Voy rápido? ¿Voy lento? ¿Cómo sienten todo? ¿Todo bien? Va, que va. Entonces, vamos a mostrar la evaluación de esta expresión aritmética, que era 5 más x, de esta expresión booleana, perdón. Entonces, tenemos esta expresión booleana y queremos ver... y aquí me está faltando algo. Queremos ver a qué va a evaluar. Entonces, vamos a tomar un estado sigma 0 que cumple que sigma 0 de x. Bueno, imagínense que queremos que esto... bueno, sí, vamos a tomar un estado sigma. Esto representaba la memoria y cómo vamos a asignar las asignaciones. Entonces vamos a definir sigma 0 de forma que sigma 0 de x la asigne 10. Entonces, ¿a qué va a evaluar esto? ¿Hola, alguien? Jaja. ¿A qué debería evaluar? A ver, lo dejo así porque a lo mejor... Se vale abrir los micrófonos. ¿Todo bien? Está mal construida la expresión, ¿no? A ver, ¿por qué estaría mal construida? Porque me Por... faltó un paréntesis. Ok. ¿Y ahora? A falso, ¿no? Debería ir a falso, ok. Entonces, esto de aquí es una afirmación, ¿no? Este operador de aquí es una relación que nos dice, voy a escribir este falso con mayúscula, que nos dice que esta expresión de aquí, bajo esta asignación, evalúa falso. Entonces, podemos hacer aseveraciones que pueden ser o no verdaderas. Entonces, ¿cómo mostramos que esta aseveración es en efecto correcta? Con la derivación. Vamos a hacer la derivación. Entonces, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el operador principal de aquí? Es la conjunción, ¿no? Entonces, la regla nos dice que para mostrar que una expresión booleana asigna falso, hay que mostrar que una expresión booleana cuyo operador principal es una conjunción asigna falso, habría que mostrar que al menos uno de los dos conjuntos, sí se llama así cada pieza en una conjunción, ¿sí? Asigna falso. Entonces, ¿cuál es el que claramente va a asignar a falso? Pues este de acá, ¿no? Entonces, la regla nos va a indicar, para mostrar que esto sucede, hay que mostrar que esto de aquí, quizás puse un paréntesis de más. Esto de aquí, bajo esta misma asignación,
va a falso. Ahora, ¿cómo mostramos esto? Que una desigualdad da falso. Entonces, de nuevo, hay que mostrar que lo que está de este lado es más pequeño, que lo que evalúa lo que está de este lado, es decir, si evaluamos este cachito y evaluamos este otro cachito, nótese cómo aquí esto es una expresión sintáctica, entonces tenemos que evaluarla, ¿no? Entonces tenemos que mostrar que lo que está de este lado, 5 más x, bajo esta misma asignación, evalúa a un número, que ahorita, ¿a qué número va a evaluar esta? Entonces, intuitivamente, a 15, ¿no? Perfecto. Y esta de acá, pues, tiene que evaluar a 10, ¿no? Nótese cómo aquí estoy utilizando 10 y 10 en ambos lados, pero esta es la forma sintáctica y este es el número, ¿no? Entonces hay que mostrar que esto pasa y aquí en el fondo solo hay que, como estos son números, estos ya los podemos comparar de forma más sencilla, ¿no? Como 15 es menor que 10, pues esto se cumpliría. Entonces tenemos que determinar la derivación. Entonces, como se me está acabando el espacio. Bien. Entonces, esta de aquí ya concluyó, esta derivación ya concluyó, ¿no? De hecho, es una de las reglas iniciales. Si mal no recuerdo, estaba por acá. Aquí está, ¿no? Esta es una regla inicial. La podemos pensar como que tiene una línea arriba y ahí es donde termina, que sería si recuerdan clases de lenguajes de programación, era lo que se conocía como un axioma, ¿no? Un axioma en juicios. Entonces, esto es mediante juicios, ¿no? Entonces, esto de aquí ya está terminado. Ahora solo hay que mostrar que 5 bajo esta de aquí va a evaluar a 5, lo cual es pues, evidente. Y hay que mostrar que x bajo esta asignación evalúa a 10. Esto de aquí también es evidente, es otro axioma, puesto que sigma 0 de x es igual a 10, ¿no? Entonces este sería un ejemplo muy sencillo de cómo ir planteando una derivación. Vamos a hacer otro ejemplillo. ¿Dudas? Voy a tomar el silencio como que no, todo bien. Entonces ahora imagínense que queremos mostrar esto. Entonces, ¿qué asignación me pueden ofrecer? Ahorita no estoy diciendo quién es sigma. ¿Qué asignación me pueden sugerir de tal manera que esto evalúe true? ¿Ideas? Z igual a 3. O sea, por principio de cuentas, sigma de z tiene que ser igual a 3. Sigma de quién más tiene que ser qué. De X y de Y, ¿no? Entonces, aquí puedo proponer un número, decir, pues le voy a dar 11 y que esto sea exactamente lo mismo que ahí, que sigma de y. Entonces, aquí nótese cómo pueden ser varias las asignaciones que hagan que esto evalúe true. Entonces, aquí estamos eligiendo una donde sigma de x es 11 y sigma de y es 11. Entonces, ¿cómo mostrábamos que una conjunción evaluaba true? Pues mostrando que cada lado de la conjunción evaluaba true, ¿no? Bajo la misma asignación. Y z igual a 3. Evalúa a true. Ahora, aquí, para mostrar que esta igualdad se satisface, habríamos aquí, esto de aquí ¿cómo era la regla con la igualdad? Entonces, esta de aquí ya es terminal porque sigma de x es igual a sigma de y. De aquí ya lo podemos verificar.
Y esta de aquí también es terminal porque... Ah, no, todavía no es terminal, faltaría un paso. Habría que mostrar que X evalúa, ¿a qué va a evaluar X? Pues va a evaluar a 11. Por eso es importante decir cuánto valdría. Y Y con esta asignación evalúa a 3. Ah, no, a 11 también. ¿Ok? Y pues claramente 11 es igual a 11, ¿no? Entonces estos de aquí ya son terminales. Entonces aquí que me faltaría mostrar que Z mediante sigma evalúa a 3 y que 3 mediante sigma evalúa a 3. Estas de aquí pues ya son claras, ¿no? ¿Dudas? Entonces está bastante sencillo, ¿no? Ahora vamos a definir lo que es una configuración. Entonces, estas son básicamente para operaciones booleanas y para aritméticas. Entonces, lo que nos interesa ya no es tanto con ese tipo de operaciones, sino con los comandos, los que son básicamente las ideas de nuestros programas. Entonces, los comandos, recordaremos la sintaxis. ¿Dónde estaba la sintaxis? Aquí estaba la sintaxis. Entonces, un comando era esta cosa, ¿no? Entonces, vamos a tratar de modelar cómo sería la evaluación de un comando. La evaluación de una expresión aritmética, pues tiene que ser un número, ¿no? La evaluación de una expresión booleana, pues va a tener que ser una constante booleana. Ahora, aquí a lo mejor evaluación no es el mejor término, sino la ejecución. Aquí ya no vamos a modelar un poquito distinto, vamos a modelar la ejecución de un comando, ¿no? Entonces, los comandos básicamente se van a ver de esta forma, ¿no? Tenemos un comando, vamos a tener una asignación de memoria, y la ejecución que la vamos a notar con una relación, con la notación igual, pero ya aquí lo que tenemos que poner ahora ya no es o un valor aritmético o una constante booleana, sino que lo que tenemos que poner aquí es un estado de memoria. Ajá. Entonces, básicamente esta notación lo que nos dice es, al ejecutar el comando C bajo el estado de memoria sigma, transformamos ese estado de memoria al estado de memoria sigma 0. Entonces vamos a tratar de deducir un poco cómo deberían ser las reglas de ejecución de comandos para las distintas estructuras que un comando puede tener. Entonces, ¿cómo sospechan ustedes que sería la regla del skip? Si yo les pongo una asignación cualquiera, ¿a qué asignación debería transformar? ¿Cómo transforma skip a la asignación sigma? ¿A la misma? Lo hace lo mismo, ¿no? Porque skip no hace absolutamente nada. Entonces, este es un axioma, ¿no? Esta es la primera regla. Ahora, una asignación de una localidad con un sigma, ¿qué le debería hacer? Extiende a sigma con x y el valor a. Entonces nos acordamos que sigma en el fondo es una función que va de las localidades en los naturales, o en los enteros más bien. Porque nuestras expresiones aritméticas son enteros, ¿no? Bien, entonces, esto de aquí debería convertirlo en una función que garanticemos que lo debería convertir en una función sigma 0 que garanticemos que a x lo mapea ¿en qué lo va a tener que mapear? A. En casi A. A es una expresión aritmética. No podemos, aquí van los números enteros, no podemos poner una expresión aritmética.
pero tenemos que hacer como el equivalente de una expresión aritmética. Entonces necesitamos ver a qué valor corresponde estas. Imagínense que esta termine siendo n, pues esto va a tener que ser una función que mapea x en n. Entonces, esta función sigma es básicamente la misma que sigma. Esta función sigma 0 es básicamente la misma que sigma, salvo que garantiza que a x lo mapea a n. Entonces, hay una notación para eso, y es básicamente sigma 0 lo podemos definir como sigma, donde garanticemos que a x lo asigna a n, que esto es notación para decir la función que esta función de aquí se puede definir por partes para alguna expresión, para alguna localidad cualquiera y se define así, ¿no? Si y es distinto de x, pues entonces esta sigma con la actualizada, con y, debe de ser exactamente lo mismo que le hacía la sigma original. Y debería ser n si y es igual a x, que es básicamente una forma de ya actualizarlo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a poner es sigma con x que garantice a que sea n. Pero hace falta una premisa, que es que a bajo sigma evalúe a n. Entonces está bastante sencillo. Algo aquí importante notar es que esta relación refiere a la ejecución de un comando y esta de aquí refiere a la evaluación y está descrita con la misma notación. Entonces nada más es para solo hay que no confundirse con eso. Entonces ya tenemos esta regla de acá. Bien, ¿qué otra pieza sintáctica nos faltaba? La conjugación de programas. ¿Cómo era el verbo? Ok, entonces vamos a tener dos comandos. Me voy a dar más espacio. ¿Cómo será la regla cuando tengamos dos comandos? C1, C2, bajo una sigma. ¿Cómo se debe de comportar este comando? Este comando de aquí este comando grandote de aquí es primero ejecutar el primer comando y después ejecutar el segundo comando. Entonces, ¿a qué debe de, digamos que esto lo va a transformar a un sigma 1. Vamos a transformar el estado sigma a un sigma 1. ¿Cómo debería ser la regla? Entonces, este de aquí es básicamente ejecutar primero el comando C y después ejecutar el comando C2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues, es ejecutar el C, ¿no? ¿Y desde qué memoria? Pues desde la misma, ¿no? Ahora, esto de aquí, pues digamos que lo transforma a una memoria que se ve que tiene nombre sigma 0. Entonces, al ejecutar el comando 1, transformamos esta memoria en la memoria sigma 0. Ahora, si vamos a ejecutar el comando 2, como previamente debimos haber ejecutado el comando 1, entonces, ¿cómo se llama? Entonces debemos ejecutar el comando 2 después de haber, con la transformación de la memoria correspondiente. Entonces debemos ejecutar el comando 2 con sigma 0. Y ahora, esto de aquí nos debe de enviar a sigma 1. Y pues tiene sentido, ¿no? Para ejecutar una conjunción de programas, básicamente tenemos que ejecutar primero el 1, ver cómo hace el primer cacho de la transformación, luego ejecutamos el comando 2 sobre esa misma memoria y llegamos a este de aquí. Entonces, más o menos así se vería la regla. ¿Hay dudas? Ah, no. ¿Dónde era el de? Entonces, ahora, ¿cómo se va a ver la regla? A ver si alguien escribió algo. Creo que... Okay. ¿Cómo se vería la regla ahora con un condicional? Con el if. Entonces tenemos aquí la regla con el if. If una expresión booleana, then el comando 1, else el comando 2.
bajo una, digamos, una memoria sigma, una asignación sigma. Vamos a ver que esto lo transforme a una sigma 1. Entonces, ¿cómo le haríamos para deducir la regla para el if? ¿Qué se les ocurre? Evaluamos a B. Ok, entonces evaluamos a B. Y eso nos va a dar dos casos, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos B y lo evaluamos con esta misma memoria y lo evaluamos y entonces van a salir dos posibles casos, ¿no? Como son dos posibles casos, esto se va a traducir en dos reglas. Entonces, cada regla va a corresponder con una de las posibilidades de la evaluación de B. Entonces, ¿qué pasa si evaluamos B y nos sale true? Entonces, pues como ya manejamos, pues es como es un if, debe de ser el caso, si sale true aquí, pues debemos hacer el primer caso, ¿no? Entonces, básicamente tendría que ser que al ejecutarse 1, mediante la sigma, lo transforme a sigma 1. Y pues de forma semejante, lo podemos hacer con él cuando sale false. Entonces, si aquí sale false, entonces tendríamos que ejecutarse 2 con la memoria y esto nos lo va a transformar a sigma 2, a sigma 1. Entonces estas serían las dos reglas para el if. Una para cada, es como el análisis de casos. Y ahora nos vamos al último caso, que es cuando tenemos while b, do c. Entonces aquí es donde se puede poner un, no muy truculento, pero un poquito distinto, ¿no? Entonces que vamos a tener while b, do c. Y bajo un estado de memoria, y queremos esto asignarle otro estado de memoria. Entonces aquí de nuevo hay dos casos, porque va a depender de qué evalúe B. Entonces vamos a tener que B, con la asignación sigma, evalúa. Entonces, vamos al caso fácil, que es cuando esto evalúa falso. Cuando esto evalúa falso, pues no, ¿se acuerdan? Pues no hay que ejecutarse de ninguna manera, ¿no? Entonces, si el booleano evalúa falso, entonces querría decir que no hicimos absolutamente nada. Esto es como equivalente a hacer un skip, entonces la memoria se debió haber quedado igual, ¿no? Entonces, como no hicimos nada, no transformamos nuestra asignación y se debe de quedar igual, ¿no? Entonces, ahora el caso interesante es cuando sale con true. Entonces hacemos while b, do c, bajo la asignación sigma. Entonces, ahora sí, esto puede alterar el estado sigma, entonces le voy a poner un nombre. Entonces, de nuevo, tenemos que B evaluó a true. Y ahora sí, ¿cómo se debe de comportar el while? ¿Cómo se les ocurre que debería estar escrita esta regla? Que vuelva a evaluar todo el while. Entonces, primero, esto salió true, lo que significa que debemos ejecutar el comando C, ¿no? Lo que significa que pues vamos a ejecutar C. ¿Y desde dónde? Desde la memoria inicial. Aquí creo que... Desde la memoria inicial sigma. Y al ejecutar un comando que no sabemos nada de este comando, debemos de asumir que transforma en algo potencialmente distinto, ¿no? Entonces vamos a llamarle sigma 0 a cómo transforma esto. Y luego, ¿cómo representamos en la regla la repetición que induce el ciclo? Ahora sí evaluamos el while otra vez, pero con sigma 0. Exactamente, ¿no?
cada vez que hacemos un ciclo, vamos a ir alterando de forma iterativa cada la asignación, ¿no? Entonces, while B, do C, ahora con sigma cero. Entonces, supongamos que todo este terminó y ahí ya logramos concretar todo esto. Como que la idea de que los ciclos que terminen es que vayamos aplicando esta regla un montón de veces hasta que lleguemos a un caso donde while la expresión booleana evalúe a falso. Entonces ahí es donde vamos a poder terminar. Entonces vamos a poder asumir que esta termina, ¿no? Es decir, que llega a un sigma 1. Entonces lo podemos leer así. Para mostrar que el ciclo while al ejecutarlo altera la memoria sigma en sigma 1, basta mostrar que el booleano evalúa true, que el comando transforma la memoria de sigma a sigma 0 y que al ejecutar de nuevo este mismo ciclo, pero con sigma 0, lo transforma a sigma 1, ¿no? Entonces, como que aquí en este cachito estamos guardando toda la ejecución del resto de los ciclos. Pregunta, esta regla como que sugiere que siempre termina el ciclo while. ¿Eso es cierto? Porque aquí, esto de aquí afirma que este ciclo while transforma este estado de memoria en este otro estado de memoria. Es como decir que el while terminó y al terminar transformó esto de aquí en esto de acá. Entonces, como que aquí estamos diciendo que el while termina, pero no siempre es el caso que el while termina. O sea, por el claro ejemplo, pues while true, do, do skip. Este es un claro ejemplo de un programa que no termina. Entonces, aquí hay como una premisa, ¿no? Si asumimos que este while termina y hace esto, entonces este while va a terminar. Pero puede ser que este while no termine. Y entonces, para mostrar que un programa termina, es básicamente mostrar una derivación donde las premisas las podemos eventualmente hacer llegar a un caso base, a un caso de este estilo, ¿no? Como estas de aquí. Como estas de aquí, ¿no? Que lleguemos a un axioma, ¿no? Entonces, para mostrar en una derivación que un programa termina, hay que dar una derivación cuyas premisas todas terminen. Entonces, si empezamos a hacer una derivación por ejemplo, while true do skip, ay no, acá, esta no va a terminar. ¿Por qué? Porque, pues, claramente, aquí pues vamos a evaluar true. Si queremos mostrar que esto con la que sea termina, tendríamos que mostrar que true, esto evalúa true, lo cual es cierto. Esta sí termina. Necesitamos mostrar que skip con esta de aquí evalúa a digamos, un sigma 0. Y tendríamos que mostrar de nuevo que while true to skip, ahora agarrando sigma 0, termina. Pero esto de aquí, de nuevo, vamos a estar reconstruyendo. Entonces aquí vamos a tener un montón de derivaciones que nunca terminamos. Entonces nunca vamos a poder mostrar que esto termina. Podemos enunciar que esto termina, pero mostrarlo dando la derivación no vamos a poder. Entonces, ¿hay dudas? Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a hacer la derivación de este comando, ¿no? De if x es menor que 3, then asignamos a x el valor de 3, else x es igual a y. Vamos a mostrar que esto evalúa. Vamos a poner una sigma que de x sea 4. Ay, mi letra está saliendo fea. Sigma de y sea 5. Entonces, ¿cómo va a modificar la memoria este programa?
¿Cómo va a modificar la memoria? ¿Qué debo de poner aquí? ¡Voilà! ¿Sí me escuchan todos? Bueno, primero, ah, Entonces, x menor que 3. Si esto se satisface, debemos ejecutar este comando. Si no se satisface, debemos ejecutar este otro comando. Ah, aquí puse una asignación, perdón. Entonces, pues x va a ser 4, entonces esto no se va a cumplir, entonces debemos de ejecutar este otro comando, ¿no? Ahora, a x le vamos a guardar el valor que tenga y. Y tiene 5. Entonces, como que tiene todo el sentido del mundo que a x va a terminar siendo 5. Entonces vamos, el estado de memoria se va a ver así, que es el estado anterior, salvo que a x ahora ya va a tener el nuevo valor de 5. Entonces, ¿cómo mostramos que esta ejecución transforma esto de acá? Pues vamos a hacer los pasos de la derivación. Entonces, aquí, como nuestra intuición nos dice que como esto va a ser falso, pues vamos a tener que ejecutar esto. Entonces vamos a aplicar la regla del if falso. Entonces la regla del if falso que nos decía, ¿dónde estaba? Entonces aquí ya vienen más compactas las reglas. Era... Aquí estaban ya más compactas. Los voy a poner aquí en chiquito. Entonces, con el if falso hay que mostrar que la expresión booleana en efecto evalúa falso y hay que mostrar que el comando, el segundo comando, el de acá, transforma la memoria en esta memoria, ¿no? Entonces hay que mostrar que x menor que 3 bajo la memoria sigma evalúa falso y hay que mostrar que el comando xy bajo la memoria sigma evalúa, transforma la memoria en la memoria sigma con x como nuevo valor igual a 5. Entonces, desde de aquí, pues es de nuevo hacer más derivaciones. Entonces hay que mostrar que x, aquí tenemos que nosotros sugerir a qué valor va a asignar, a qué valor va a evaluar el lado x. El lado x, pues como ya lo sabemos, pues va a evaluar a 4. Y hay que mostrar que 3 evalúa a 3. Y pues como 4 es menor que 3, estos ya son objetos matemáticos, ya los podemos comparar. Entonces esta de aquí se sostiene, ¿no? Aquí como 4 no es cierto que es menor que 3. Entonces esto de aquí evalúa falso, ¿no? Entonces este de aquí ya es terminal, este de aquí ya es terminal. Y pues vamos con este. ¿Cómo mostramos que esto sucede? Pues primero tenemos que mostrar que y en efecto evalúa a 5, lo cual sucede puesto que por la definición de sigma, entonces este ya aquí es terminal, y hay que mostrar, y pues esta es literalmente la regla secuencia, esa era la palabra que estaba buscando hace rato. La regla de la asignación, que es aquí algo, hay varias notaciones para para esta función. En el Winskill aparece como sigma de x asignado con un número n. En otros lados también lo pueden encontrar como sigma de x que lo mapea a n. Hay muchas equivalencias. Todas estas, creo que aquí lo puso al revés. Todas estas son notaciones distintas, ¿no? Entonces de aquí, básicamente, como y evalúa 5, pues ya quedó, ¿no? Esta de aquí ya es terminal, ¿no? Estamos aplicando literalmente esta regla. Entonces esta de aquí ya es terminal. Entonces, ¿hay dudas? Vamos a hacer uno interesante, uno de un while. Entonces, los whiles pueden ser un poquito más tardados. En su examen semanal, de hecho, van a tener que hacer algo por el estilo. Entonces, while
well, x menor que c0. Ah, no, menor que c0, no. Menor que 6. Do x lo asignamos a 2 veces el producto de x con sigma 1. Algo importante es, normalmente las configuraciones y las ejecuciones de comandos las hacemos mediante un estado inicial. Y el estado inicial es básicamente una función que adivinen pues, a todas las asignaciones, las mapea en 0 para todo x en log. Ok, entonces el estado inicial es básicamente la función que mapea todas las localidades en 0, ¿no? Entonces vamos a definir sigma 1 como el estado inicial, como el estado inicial sigma 0, con de tal manera que a x le asigne 2. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra memoria. El valor de x es 2. Entonces, ¿cómo mostraríamos? Primero, ¿a qué estado de memoria va a terminar este comando? ¿Cómo transforma el estado de memoria sigma 1? Entonces, vamos a repetir este comando tantas veces mientras esto lo permite. Como empezamos en 2, va a empezar con x igual a 2, entonces esto va a ser true. Entonces, después x se va a transformar a 2 veces el valor de 2 por el valor de x anterior. Entonces, al principio x vale 2. Luego, tras una ejecución, x va a valer 2 por 2, que es 4. Tras otra ejecución, x va a valer 2 por 4, 8. Entonces va a haber 2 iteraciones y pues al final de la segunda iteración, x va a valer 8, ¿no? Entonces, debería ser el caso que aquí debería ser un sigma 2, de tal manera que sigma 2 de x tiene que ser 8. Porque es como va a terminar siendo el valor de x. Como este comando solo afecta a la variable x, esto es lo que va a terminar pasando. Entonces, pues vamos a ejecutarlo, ¿no? Aquí, lo primero que hacemos es verificar a qué evalúa esta de aquí, ¿no? Entonces tenemos que ver que x menos 6, como ya medio sabemos cómo va a estar la onda, pues esto claramente mediante sigma 1 va a evaluar a true. Para mostrar que esto evalúa true, pues habría que evaluar x y ver que esto nos da con sigma 1, al evaluar x, nos va a dar pues, lo que diga sigma 1, ¿no? Que es 2. Y pues en efecto 2 es menor que 6, ¿no? Entonces ya de aquí ya terminamos, ¿no? Bueno, falta aquí el que de 6 con sigma 1 evalúa a 6. Y pues esto ya está, ¿no? Y luego nos vamos al de... con esto ya mostramos que esta expresión booleana en efecto da true, porque llegamos a puros... cuando hicimos la derivación, llegamos a derivaciones iniciales. Luego vamos a tener que mostrar que esto de aquí, que el comando... Al ejecutar el comando con sigma 1, si ejecutamos x, asignándole esto, con sigma 1, esto nos va a alterar la memoria de cierta manera. Nos va a cambiar el valor de x, nos va a actualizar el valor de x a que tenga ahora x2. No, x4. Entonces, al ejecutar este comando, transformamos la memoria de aquí a acá. Y luego, tenemos que ejecutar de nuevo el while, porque como salió true, hay que volver a hacer while x menor que 6, do x 2 por x, pero ahora con este de aquí. Le voy a llamar sigma
1, y aquí entre paréntesis 1. Sigma 1, 1. Entonces hay que mostrar que esto de aquí transforma la memoria esta de acá hasta sigma 2, ¿no? Y pues para mostrar que esto, tendremos que mostrar este de aquí. Este de aquí no es muy difícil, creo que es básicamente evaluar X, hay que hacer una evaluación de X con sigma 1, que es más o menos lo que hay aquí, y aplicar la regla. Entonces, ahora, si queremos mostrar esta derivación, tenemos que volver a hacer de nuevo casi todo esto, ¿no? Tendríamos que mostrar que X menor que 6, pero ahora con este nuevo sigma, sigma 1, evalúa true, porque acuérdense que vamos a hacer dos iteraciones, ¿no? No es muy difícil de entender este programa, entonces claramente va a haber dos iteraciones, ¿no? Entonces aquí es donde se está viendo la segunda iteración. Entonces esto de aquí eventualmente vamos a llegar a cosas iniciales, y ahora de aquí vamos a tener que ejecutar de nuevo este comando, que esto de aquí lo voy a poner en un arbolito por aquí abajo, y creo que ya se me está acabando el tiempo. Entonces tendríamos que volver a escribir de nuevo el while aquí arriba, ¿no? Volver a escribir el while de todo este show y volverlo a ejecutar. Ahora en la segunda, ya en el segundo while que pongamos, va a haber un while aquí cosas, y aquí se va a actualizar la memoria, ¿no? Se va a actualizar otra memoria. Entonces va a ser un while, otra memoria, digamos sigma 1, 2, y aquí ya va a salir cuando evaluemos la parte del booleano va a salir falso. Pues básicamente, la idea para hacer estas derivaciones es cuando tengamos el while ir haciendo más y más derivaciones. Podrán ver que si el while se empieza a volver un poco complejo, estas derivaciones se van a hacer un poco grandes, ¿no? Entonces, básicamente, en su examen semanal van a tener que hacer un poquito estas derivaciones. ¿Hay dudas? ¿Dudas? Sí, a mí me surgió una duda al momento de actualizar el estado, Ajá. porque sigma 1 tenía definido que X tenía el valor 2 y después actualizamos el estado con una nueva asignación de X. Claro. Entonces vamos, Entonces, exacto, ¿no? ahí borramos la primera X. Entonces, este era un lema que quería ver, pero ya no lo alcanzó el tiempo. Entonces, teníamos sigma 1 actualizado con un valor m, digamos, n, ¿no? Y luego actualizamos esta nueva sigma con una nueva, ¿no? Entonces, vamos a poder hacer como esta cosa, ¿no? Digamos que algo así pasó. Entonces, algo interesante es que el ir actualizando estas funciones, solo nos vamos a ir quedando con la... Esta es una función, y este es un operador que podemos hacer sobre esta función, ¿no? Esta función que nos agarra localidades y nos devuelve enteros, le aplicábamos esta de aquí, ¿no? Y era básicamente la función que se comportaba igualito que sigma 1 salvo en x. Esta de aquí, cuando le ponemos esta aquí, nos dice que esta función se va a comportar igualito que lo que hay aquí, salvo que ahora x va a ser m. Entonces, un lema que podemos probar es que sigma 1, así, ahí, es exactamente igual que solo quedarme con la última actualización. Quería demostrar justo este lemita, pero ya no me dio tiempo. No sé si con eso resolví la duda. Ah, ok. Sí. ¿Hay dudas? Si no hay más dudas, lo podemos dejar aquí. Les voy a pasar estas notas que escribí aquí, más o menos con ejemplos, y pues ahí ya estamos en contacto. Cualquier otra duda que les pueda surgir, ahí por el Telegram, ¿va? Sale. Entonces, ahí Gracias. estamos en contacto.